por primera vez aparece un cholo rockero en el escenario, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, rompe con el imaginario social que le decía a los propios jóvenes del Agustino que para ser rockeros tenían que ser blancos, tenían que hablar en inglés, tenían que ser de las clases medias o altas. Se dice que los Psychos fueron los creadores del punk, ¿no? Pero como bien ha señalado Fabiola Basso en algunos de sus artículos y también en algunas entrevistas que he visto, no basta con que los Psychos tengan este ritmo ta 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 ta, ta, ¿no? Que recuerdan al punk, ¿no? Sino que es necesario que exista un contexto sociocultural, político, económico que digamos explique el nacimiento de estos movimientos contraculturales como el punk. Fueron vistos con sospechas por las Fuerzas Armadas por una característica muy particular que yo creo que rayó a policías y a militares, ¿no? El hecho de que estos punks peruanos usaran borceguís militares, ¿no? Usaran algún tipo de indumentaria militar, incluso algunos llevaban esvásticas, ¿no? O la A de la anarquía, pues preguntarnos por qué cosa significa el rock peruano, ¿no? ¿Qué es el rock peruano? ¿El rock que se produce en nuestro territorio? ¿O es el rock que se produce en nuestro territorio, pero que además incluye elementos culturales propios, ¿no? De los peruanos, ¿no? Cuando me mencionan la palabra rock, automáticamente se me vienen a la cabeza toda una serie de prejuicios de otras generaciones. Por ejemplo, la palabra rebeldía. Para hablar justamente a propósito de Sube el Volumen, Rock y Sociedad de 1980 al 2019, nos acompaña Mariano Vargas. Mariano, bienvenido al Buen Librero. Muchas gracias por la invitación, Gianfranco. Cuéntame un poco, hay algo que me sorprende al inicio del libro y es que recién a partir de los 80 es que se empieza a estudiar el rock ya realmente como un fenómeno. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué había esa mirada un tanto de por encima del hombro hacia el rock? ¿Por qué no se consideraba algo estudiable? Esta mirada un poco condescendiente hacia el rock proviene de las ciencias sociales, básicamente, que es una disciplina que bueno, se dedica a estudiar a la sociedad, ¿no? y al sujeto dentro de la sociedad, y no veían el rock una práctica seria como para dar cuenta de estas conductas, ¿no? De estas prácticas culturales, de estas prácticas sociales, ¿no? El primer libro que cuenta la historia germinal del rock en el Perú, que lleva por título Demoler, ¿no? Que es un muy buen libro, que de alguna manera inicia estos estudios históricos con una visión más analítica sobre el fenómeno rockero peruano. Ya en la segunda década de los 2000 esta tendencia aumenta bastante entre los intelectuales y académicos. Es un periodo de tiempo bastante interesante, ¿no? Porque en los años 80 justamente estamos hablando de un país derrotado por el terrorismo, estamos hablando de un país enteramente quebrado, socialmente dividido por todas partes, ¿no? Éramos un archipiélago de naciones rotas, de fragmentos, ¿no? Que había que juntar. Y la cumbia surge en ese contexto, y la chicha, puntualmente, según lo que dice Jesús Consamalón, como un fenómeno para estudiar debido a que hubo una apropiación. ¿A qué me refiero? El fenómeno de la chicha se puede entender, por ejemplo, como un híbrido de diferentes elementos que se conjugaron para surgir como una identidad propia del migrante que viene a la capital y se reconoce en ella con un ritmo único. Toman del rock, por ejemplo, el uso de la guitarra eléctrica, ¿no? Así es. Entonces, ¿en qué momento ocurre esa apropiación del rock y podemos decir, ok, apareció el rock enteramente peruano? Habría que pues preguntarnos por qué cosa significa el rock peruano, ¿no? ¿Qué es el rock peruano? ¿El rock que se produce en nuestro territorio? ¿O es el rock que se produce en nuestro territorio, pero que además incluye elementos culturales propios, ¿no? De los peruanos, ¿no? Elementos, digamos, de la música tradicional andina, ¿no? Elementos de la realidad social peruana propios, ¿no? En los 60s y en los 70s el rock mucho
se hizo mucho rock en inglés, ¿no? Bandas como Traffic Sound, los Mats, ¿no? Cantaban en inglés, hacían canciones en inglés, y esto de alguna manera, digamos, es entendido como una suerte de imitación del rock anglosajón, que es el rock hegemónico, ¿no? Que pertenece al campo global del rock, ¿no? Y por tanto algunos consideran que ese todavía no es un rock peruano, ¿no? Sin embargo, bueno, eso es una visión. De hecho, ya en los 60s hay bandas como los Incas Modernos que incorporan sonidos locales en sus composiciones, ¿no? Así que, bueno, es un tema bastante polémico, ¿no? Lo que sí podríamos decir es que en los 80s se inicia, o digamos aparece una serie de grupos que van a configurar lo que ahora conocemos como la escena subterránea, y que incorporaron definitivamente una serie de elementos propios de la realidad local para denunciar también, digamos, las condiciones de vida de los peruanos, y también para lanzar un grito de indignación frente a la situación política que se vivía en esa época, ¿no? Aquí quería puntualizar, antes de llegar a la etapa del rock subterráneo, ¿qué rol tienen los saicos en todo esto? ¿Realmente fueron los precursores de algo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Se dice que los saicos fueron los creadores del punk, ¿no? Pero como bien ha señalado Fabiola Basso en algunos de sus artículos y también en algunas entrevistas que he visto, no basta con que los saicos tengan este ritmo ta 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 ta, ta, ¿no? Que recuerdan al punk, ¿no? Sino que es necesario que exista un contexto sociocultural, político, económico, que, digamos, explique el nacimiento de estos movimientos contraculturales, como el punk, ¿no? Que es un movimiento netamente de rebeldía, ¿no? Que nace en Inglaterra y en Estados Unidos como, digamos, una respuesta a la política de aquella época, ¿no? Al descontento político, al descontento social, ¿no? Que encuentran los jóvenes, ¿no? Un canal de expresión, ¿no? En ese sentido, pues, los saicos en esa época no estaban, digamos, insertos en un contexto social de esa naturaleza, ¿no? De hecho, compartían escenarios con estas bandas que te cuento que cantaban en inglés, ¿no? Y no hay un contexto de rebeldía juvenil necesariamente, ¿no? Como sí lo habría ya en los 80s, cuando se da inicio al punk peruano, ¿no? A través de muchos de los grupos subtes, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podríamos decir que el rock ya dejó de ser adolescente y ha entrado en una etapa de adultez temprana, podría decirse. Es decir, en la adolescencia uno busca su identidad. Ahora podemos tener ya varias identidades asumidas, ¿no? Ningún género popular ha durado tanto en el imaginario social, ¿no? Recordemos, pues, los géneros que salieron junto con el rock, el mambo, por ejemplo, ¿no? Que era un ritmo juvenil que competía por la sintonía en los 50s y en los 60s con el rock, ¿no? Y en ese sentido vemos que el rock sí ha llegado hasta nuestros días, en cambio el mambo no, ¿no? Y otros géneros tropicales también, ¿no? Como el bolero, ¿no? Que son sí netamente ritmos que están, digamos, identificados con un público adulto, ¿no? Mientras que el rock, si bien es cierto, está sí identificado con un público adulto, también tiene un público nuevo de jóvenes, ¿no? Que, por ejemplo, el día de la presentación de este libro Sube el volumen, se pudo dar cuenta de eso, ¿no? Dar cuenta de cómo es que la nueva juventud también ha adoptado el rock como una marca de identidad, como una música que los representa, ¿no? Y que pues los mueve, los moviliza y los hace ir hasta la presentación de un libro, ¿no? Claro, pero por ejemplo, o sea, tú mencionas todos estos ritmos tropicales, pero el rock tiene un diferencial y creo que eso es lo que lo hace diferente. El rock se volvió cultural. Se volvió literalmente un movimiento en Estados Unidos en el cual los adolescentes se identificaban con él, o sea, Chaqueta Negra, la clásica película gringa en la que se veía pues a los adolescentes moverse, ya adultos conservadores horrorizándose por decir que ese era un ritmo
casi satánico. Cada cosa nueva que aparece y mueve los conservas es automáticamente señalada de satánica por alguna razón. ¿Eso ocurrió también en el Perú o solamente se copió la moda? ¿Cuánto tardó en llegar el ritmo como tal para que finalmente podamos tener un rock que pudiese tener letras de protesta y demás? Sí, lo que señalas es cierto, ¿no? En sus inicios el rock en Estados Unidos supuso, digamos, una revolución cultural, ¿no? Esto está asociado también con una serie de cambios en la industria de la música. Aparece por primera vez un nicho de mercado para la música juvenil. Esto es aprovechado por los productores de rock, ¿no? Aparecen una serie de películas como las que has nombrado, ¿no? Yo recuerdo particularmente algunas con Marlon Brando, ¿no? Como El Salvaje, ¿no? También está American Graffiti y otras películas, ¿no? En las que aparecen estos muchachos vestidos de cuero, manejando motocicletas muy ruidosas, ¿no? Todo esto genera un imaginario del rock como algo prohibido, como algo salvaje, ¿no? Como algo que te acerca al lado oscuro. Esto también se vivió en el Perú, pero hasta cierto límite, porque aquí el rock en los años 50 no es que tuviera, digamos, o no es que tuviera, no es que tuvo la misma acogida que sí tuvo en los países anglófonos, ¿no? Particularmente en Estados Unidos, ¿no? Aquí fue un ritmo más bien limitado a ciertos sectores sociales que podían tener acceso a la compra de los discos, ¿no? O que podían viajar incluso para ver a sus estrellas, ¿no? Esto pues limitó bastante el consumo de rock en el Perú. Como te decía, queda encerrado en ciertos sectores sociales, ¿no? Pero con el tiempo esto se abre, ¿no? Hay una serie de transformaciones también en la sociedad peruana que permiten que esto suceda, ¿no? En los años 80 hay una transformación política importante, ¿no? Que es que la política, los partidos políticos entran en una crisis profunda de representación que tal vez abusivamente, yo diría, perdura hasta el día de hoy, ¿no? Ahora que mencionas, por ejemplo, que era solamente de algunos sectores pudientes, recuerdo, por ejemplo, el cuento de Alienación de Julio Ramón Ribeiro. Ahí el personaje, dentro de su proceso infinito hacia una transformación que termina fracasando, se transforma justamente en un personaje de estas películas americanas. Se compra una casaca de cuero de segunda, unos jeans de segunda, un polo blanco de segunda, se queda parado en la esquina del cine y cuando él espera que sus amigos reaccionen positivamente, se ríen de él en la cara porque termina siendo básicamente una caricatura de lo que él había visto, ¿no? Mencionas que a finales de los 70, en el libro, recién se da un movimiento contracultural, es decir, se dan las condiciones finalmente para que el rock pudiese aparecer en ese tipo de décadas, ¿no? A finales de los 70. En el mundo anglófono. Sí. Bueno, claro, debido a las condiciones particulares históricas de estas sociedades, ¿no? Mientras que en el Perú esto se retrasa todavía hasta la década de los 80, a los primeros años de los 80, en que debido a que los partidos políticos ya no acogían, ¿no? O ya no interesaban a la juventud, pues entonces los jóvenes encontraron en el rock un canal de representación que sí los acogía y que sí permitía expresarlos, ¿no? Que sí permitía que ellos pudieran emitir ciertos discursos de disconformidad, ¿no? De descontento frente a la realidad social, a la crisis profunda que se vivía en esa década, y en tal sentido pues el rock encontró un nicho, ¿no? Encontró un mercado. Algo que me sorprende de eso es que justamente el expresar tu voz, el expresar tu forma de pensar, que además el movimiento subte, que es el que aparece justamente en esta época, es bastante contestatario y muchas veces es calificado de subversivo. En algún momento tuvimos aquí a Rafa Raez que me dice que él, María Teta, en algún momento fueron detenidos por la policía, fueron llevados presos. O sea, simplemente ser un punk con casaca de cuero, pelo largo, era sinónimo de ya eres un blanco fácil para la policía, ¿no? En algún momento. Claro, fueron vistos con sospechas por las Fuerzas Armadas, por una característica muy particular que yo creo que rayó a policías y a militares, ¿no? El hecho de que estos punks peruanos usaran borceguís militares, ¿no?
usaran algún tipo de indumentaria militar, incluso algunos llevaban esvásticas, ¿no? Llevaban esvásticas del partido nazi, ¿no? O la A de la anarquía, ¿no? Entonces todo esto, digamos, todos estos símbolos, ¿no? Asustaron a la sociedad conservadora y en consecuencia a las Fuerzas Armadas, que vieron en estos muchachos a, digamos, sucedáneos de Sendero Luminoso, del MRTA, pero lo cierto es que no eran parte de estos movimientos. Algunos incursionaron en estos movimientos, sí, fueron detenidos, incluso fueron condenados por terrorismo, ¿no? Pero estamos hablando de casos aislados, ¿no? De hecho, hay una novela muy interesante que se llama Generación Coche Bomba de Martín Roldán, claro, ¿no? Se cuenta un episodio en que hay un encuentro entre los subtes y los miembros de Sendero Luminoso, que intentan captar, ¿no? Adeptos para su partido subversivo, ¿no? Lo que hay es más bien un diálogo gracioso, porque los subtes, si bien es cierto, expresan su disconformidad frente al orden establecido, no les interesa hacer política, ¿no? Son más bien apolíticos y están profundamente descontentos con la política que se hizo en los años 80. Imagínate, esa gente son hijos de Alan García, del primer gobierno de Alan García, que fue tal vez uno de los más desastrosos. Pero ojo, o sea, por ejemplo, hay una novela también de Julio Durán que se llama Incendiar la ciudad. Tremenda, claro. O sea, donde se revela, oye, o sea, estos chicos tenían discurso, estos chicos leían, y leían no poco. Ahí nomás tenían a Quilca, tenían a Camaná, que bueno, siempre han sido epicentros de la cultura, aquí al menos en Lima, pero había mucha lectura de por medio, ¿no? Sí. O sea, no es que era una improvisación de ya nomás vamos a repetir el discurso. Claro, habían quienes evidentemente solamente leían lo enteramente panfletario, pero había un discurso detrás, y cuando hay discurso detrás, eso atemoriza a varios, ¿no? Claro, porque estás allí formando ideología, ¿no? Y toda ideología nueva, pues genera miedo, ¿no? Genera miedo en los sectores conservadores, ¿no? Ahora, es bien interesante esto que mencionas, porque plantea una ambigüedad, ¿no? Si bien es cierto, los subtes estuvieron muy cerca de, digamos, de la cultura, sí, en términos generales, ¿no? Leían mucha literatura, filosofía, ciencias sociales. También había como un espíritu antiintelectual, ¿no? Es decir, bacán, conversemos de literatura y de historia en nuestras tertulias, escuchando música, tomando unos tragos, pero compadre, no me lleves esta discusión al terreno académico, no me la lleves a las aulas, porque eso es conservador, ¿no? Uh-huh. Entonces se miraba con mucho, digamos, con mucho desdén este espíritu intelectual, ¿no? Y como te decía, había un marcado intelectualismo contra esas formas, ¿no? Interesante, porque también en el libro se menciona, o sea, cómo es que eran vistos, o sea, algunos subtes también, ¿no? No identificados, o sea, estando prácticamente en el medio de los dos flancos, ¿no? Por parte de la izquierda más radical, siendo considerados como agentes del imperialismo de un ritmo totalmente alienante, y por parte de la derecha como subversivos. Entonces, esto los hacía pues estar en medio de dos fuerzas, y al final ser un blanco fácil, como te decía hace un rato, ¿no? Claro, en la Universidad San Marcos ocurrió un hecho singular que retrata muy bien este escenario, ¿no? Se convocó a un concierto subte, o bueno, de música subterránea, que no terminó llevándose a cabo por la irrupción de un grupo de sicuris y de gente vinculada a la Federación de Estudiantes, que eran muy próximos a ideas de izquierda. Algunos incluso militaban en partidos de izquierda, ya a inicios de los 80, ¿no? Y hubo un enfrentamiento, ¿no? Los sanmarquinos, los dirigentes sanmarquinos, ¿no? De izquierda radicalizada, impidieron que los subtes tocaran en el escenario por considerarlos justamente emisores, ¿no? De la ideología del imperialismo yanqui, como se lo calificaba en esa época el rock, ¿no? Claro, ellos usaban también palabras como el sistema. Estamos en contra del sistema. Claro, y el sistema era todo el establishment que durante años había configurado la escena cultural peruana y básicamente limeña, vamos a decirlo, de esos años, ¿no?
Claro, el sistema también es el mainstream, ¿no? Claro. Si lo vemos en términos musicales y en lo que pudieron sentir estos señores, ¿no? O estos jóvenes, ¿no? El mainstream pues era el circuito comercial, ¿no? El sistema era el circuito comercial, el mainstream que estaba de alguna manera pues acotado, limitado a ciertas bandas con cierta fórmula y de ciertos sectores sociales, ¿no? Entonces, con los subtes un poco que se rompe esto, ¿no? Y también con otros circuitos que aparecen de manera paralela como el que apareció en el Agustino, ¿no? Estos circuitos alternativos, ¿no? De alguna manera actúan como poderes que subvierten el orden establecido, ¿no? Que subvierten en pocas palabras el sistema, ¿no? Y logran insertarse en él. Eso es lo paradójico, no es que quiero que desaparezca el sistema, ¿no? Yo quiero que el sistema me reconozca, no que desaparezca. Eso, creo que ese es el mensaje profundo, ¿no? Hay un momento clave, ahí es el reportaje que hace Patsy Ado. Y bueno, la televisión de hecho es un medio de comunicación importante para transmitir no solamente ideología, imágenes, ¿no? Sino también algunos hábitos culturales, algunas prácticas culturales que luego ayuda a diseminar. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Fujimori termina acabando con la movida subte, podríamos decir que ese es también otro punto de quiebre. Durante los años 90, tal vez ya no podemos hablar de rock subterráneo, pero sí de movimientos alternativos de la música rock que entran en boga. Incluso a fines de los 90, los jóvenes interesados por esta música tenían diversos escenarios a los que acudir, ¿no? Y ya no solamente en la Lima Central, ¿no? Estamos hablando de que había rock en Lima, claro, en Barranco, en los distritos centrales, pero también en el Agustino y también en Los Olivos, en Comas, empiezan a abrirse nuevos escenarios en Villa El Salvador, ¿no? Y esto durante el periodo fujimorista. Entonces, no creo que Fujimori haya contribuido a la caída del rock, ni tampoco creo que Velasco, como se dice mucho, también haya contribuido a que el rock desaparezca, o a que la primera escena del rock peruano desaparezca, ¿no? ¿Qué contribuye entonces a que esta escena por lo menos sufra un traspié en el camino? La primera escena del rock peruano, sí. Bueno, de acuerdo con Carlos Torres Rotondo, esto tiene que ver con la elitización de algunos grupos de esta primera escena, ¿no? Que abandonaron el terreno, digamos, de la masividad, ¿no? de la pequeña masividad que tenían en esa época, 60s y 70s, y se elitizaron, ¿no? Se refugiaron en colegios de clases altas como el Santa Úrsula, ¿no? Donde hacían conciertos, o incluso llegaron a hacer conciertos en mansiones de ellos mismos, ¿no? En San Isidro, ¿no? Esto implica que el movimiento rockero se repliega, ¿no? Se repliega, entra en un proceso de, digamos, de elitización, como se ha nombrado, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que en esta época empieza a nacer la cumbia peruana, ¿no? En el 68 aparecen los destellos, y durante todos los 70s la cumbia goza de una gran representación en medios, goza de la aceptación del público, y el rock se desplaza, ¿no? Pero eso no quiere decir que el rock muera, ¿no? Sino que asume otros espacios, otros escenarios. Ya a finales de los 70s hay una especie de movimiento proto-subterráneo, que si queremos llamarlo de esa manera, ¿no? Están bandas como Ablapsus que tocan en algunos bares ruinosos del centro de Lima, ¿no? Y esto de alguna manera funciona como una primera plataforma hacia la consecución de un escenario mayor que va a venir ya con el movimiento subterráneo. Hay un momento clave, justamente mencionabas en algún punto la idea de que
de pronto el rock se empieza a transformar y se empiezan a buscar nuevas voces. Hay un festival, el Agustí Rock. Coméntame a propósito de eso. ¿Qué pasa con el Agustí Rock y por qué es un hito importante dentro de la historia del rock peruano? A ver, el Agustí Rock es básicamente la gestión de unos jóvenes del Agustino que a fines de los 80 se reúnen para crear su propio campo musical en vista de que no podían entrar en el establishment y sentían desconfianza también hacia el escenario subterráneo, ¿no? Entonces, si no están, digamos, convocados por unos y los otros no, digamos, no se acercan a sus afinidades estéticas, pues entonces ellos decidieron crear un escenario propio, ¿no? Esto sucede a fines de los 80, se concretiza el año 90 con el primer Agustí Rock, ¿no? Recordemos que el 89 ya hay un festival de rock popular en el Agustino, llamado así, pero el Agustí Rock con ese nombre es producido recién en el año 90, ¿no? Esto obedece a un largo proceso, ¿no? Que encuentra una primera explicación en el proceso de remodelación urbana que atravesó el distrito del Agustino. Recordemos que hacia fines de los 60 entra Velasco Alvarado al poder con un golpe de Estado y a partir de ese momento impulsa una serie de reformas económicas, sociales y también culturales, ¿no? En el Agustino concretamente se impulsó la remodelación urbana, porque estaba básicamente, este distrito estaba compuesto básicamente por una única urbanización que es la Corporación rodeada de pueblos jóvenes, ¿no? Lo que se hace durante toda la década de los 70 hasta inicios de los 80 es trazar, ¿no? o proponer un trazado urbano que tuviera espacios públicos, ¿no? Parques, que tuviera espacios para bibliotecas comunales, etcétera, donde los rockeros empezaron a reunirse, a juntarse en asambleas, y esto propició el nacimiento de más bandas y con el tiempo de el Agustí Rock, ¿no? Hasta que en el 95 llega a su punto máximo debido principalmente a que los mojarras aparecen en televisión a través de la telenovela Los de Arriba y los de Abajo, ¿no? Esto les da bastante visibilidad, no solamente a los mojarras, sino a lo que se estaba haciendo en el Agustino, y por eso es que el 95 acuden canales de televisión, ¿no? Hay un aparato de producción que apoya, ¿no? Que impulsa este movimiento, ¿no? Pero los rockeros aglutinados en GRAS, que es grupos rockeros agustinianos surgiendo solos, vieron que, o entendieron que el control del festival así había sido arrebatado de sus manos. Por eso que el festival se quiebra, hay un punto allí de implosión, ¿no? Ahora, me preguntas, ¿por qué es importante el Agustí Rock como fenómeno social, musical, cultural para el rock peruano, para el campo del rock peruano? Bueno, es importante porque por primera vez aparece un cholo rockero en el escenario, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, rompe con el imaginario social que le decía a los propios jóvenes del Agustino que para ser rockeros tenían que ser blancos, tenían que hablar en inglés, tenían que ser de las clases medias o altas, ¿no? Entonces, llevar a cabo el Agustí Rock rompe con ese estigma, rompe con esa visión de las cosas y logra insertar en el mainstream local producciones que antes habían sido deploradas, ¿no? O sea, era impensable en esa época fusionar el rock con la chicha, eso era una herejía, ¿no? Los mojarras lo logran, otros grupos del Agustino también entran en esa misma dinámica, ¿no? Y yo creo que esto es un cambio importante, ¿no? Es un cambio revolucionario incluso, que hace que el rock peruano gire, ¿no? Se transforme, ¿no? Como campo cultural, ¿no? Y se transforme también a partir de estas nuevas propuestas, ¿no? Esto se muestra justo en Avenida Largo, ¿no? O sea, en la película se ve como Cachuca
sufre en principio el desgaste propio de enfrentarse a las élites culturales que le dicen, anda, toca tu chicha a otra parte, porque no lo consideraban parte del rock, y ahí está justamente la batalla cultural, ¿no? Hay algo que me llama bastante la atención de todo esto, y es lo siguiente. Qué curioso, o sea, que dos de los grandes fenómenos musicales de los 80s y de finales de los 80, inicio de los 90s, provengan de dos distritos que justamente eran considerados periferias de Lima, ¿no? Es el Cerro San Cosme con Chacalón, y los años 90 Cachuca con el Agustino y los Mojarras, ¿no? Esto te lleva ya a entender un poco la complejidad de esa nueva Lima, de esa nueva ciudad, que ya no era la Lima que habían conocido probablemente nuestros padres o nuestros abuelos, sino que ya era una ciudad enteramente híbrida y que estaba buscando sus propios ritmos. Esto lleva justamente a que estos dos grandes ritmos, hacia finales de los 90, se terminen de encontrar y produzcan el encuentro tan esperado entre rock y cumbia, finalmente, ¿no? Que se termina dando. ¿Por qué se termina dando este encuentro y cuáles son las consecuencias que tiene? Bien, el encuentro del rock con la cumbia, si bien es cierto con los Mojarras y con otros grupos del Agustino, se da a nivel masivo, ¿no? Esta fusión es más antigua, de hecho, ¿no? Hay un artículo que aparece justamente en este libro, Sube el volumen, que da cuenta de ese tránsito o de ese viaje de la cumbia por los escenarios del rock, ¿no? De cómo los rockeros, desde los años 60, incluso como te mencionaba, los incas modernos, incluían en sus composiciones, bueno, en este caso no cumbia, pero música tradicional andina, ¿no? O incluso música tropical, ¿no? Estas fusiones se vinieron dando paulatinamente, de manera tímida, ¿no? Incluso se dieron a través de parodias, ¿no? Recordemos que Daniel F. saca una canción en ritmo de chicha, que se llama Caramelo de Limón, ¿no? Esta canción no es propiamente una chicha, y es muy extraño ver y escuchar a Daniel F. interpretando una chicha, ¿no? Es ciertamente una parodia, ¿no? Luego vienen los amigos del pueblo, que con Piero Bustos, ¿no? y el Negro Acosta crearon esta banda y fusionaron ya ritmos tradicionales, locales, ¿no? con el rock, ¿no? Mickey González y Chapi García podría ser un ejemplo de eso. Por supuesto, Mickey González, ¿no? En los 80s tenemos estas agrupaciones, ¿no? Daniel F., Mickey González y A del Pueblo haciendo fusión con ritmos tradicionales locales, ¿no? Con cumbia, con ritmos tropicales, pero esto todavía no alcanza una aceptación masiva, ¿no? Esto se da recién en los 90 con la llegada de los Mojarras y principalmente con la transmisión de estas producciones, digamos, novedosas, ¿no? A través de la televisión, ¿no? La televisión ha formado, ¿no? una masa crítica que aceptó esta combinación, que hasta poquitos años atrás era considerada totalmente herética, ¿no? Entonces sí, creo que los medios de comunicación apuntalaron bastante en esta legitimación de la fusión del rock con chicha y con ritmos locales. Y dentro de esos ritmos locales, nuevamente Mickey González incursionando, creo que con lo más conocido que es Acundún y los ritmos afroperuanos, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Mickey González, él siempre dice que él no es rockero, ¿no? Que él es un músico y quiere que se lo considere como tal, es decir, como digamos una persona dedicada a la música en los términos más amplios, porque no solo hace rock, ¿no? Incluso le he escuchado hasta panalibios, que es un ritmo propio de los esclavos afroperuanos, ¿no? Que se cantaba en las haciendas donde trabajaban mientras hacían sus labores, ¿no? Entonces Mickey González, pues sí, en efecto es un exponente de esta fusión, ¿no?
Y de alguna manera él se ha dedicado a rescatar, ¿no? Siendo español, mira qué curioso, ¿no? Se ha dedicado a rescatar las tradiciones locales de nuestra patria, ¿no? Luego entra la etapa de los chiquipunks, ¿no? O sea, estos que se dan cuenta de que no solo se podía gritar, sino que también se podía hacer melodía, y hay como una regresión a la letra como tal y a la melodía como forma de expresión, ¿no? Sí, con los chiquipunks pasa algo muy interesante, que es la incursión del Internet, o mejor dicho, la llegada del Internet a nuestro país, ¿no? Que se da más o menos a fines de la década de los 90, pero que ya se masifica en los 2000, ¿no? Esto hace que se puedan articular diversos grupos juveniles a través de la red, creando en un principio listas de chats, ¿no? O listas de correo electrónico, ¿no? Para lograr articular entre ellos, coordinar, ¿no? Luego vino el Messenger, ¿no? Y otras plataformas como MySpace, ¿no? O incluso High Five, que contribuyeron bastante a que estos grupos coordinaran entre sí, se juntaran y pudieran producir algo comunitario. Tú sabes que he tenido un flashback alucinante porque creo que le debemos más de lo que creemos a rockenperú.org, ¿verdad? Ah, sí, totalmente. Rock Perú, perú.com también. Perú.com, ¿no? Qué retro. Claro, sí, son páginas... Inicio de los 2000. Inicio de los 2000, claro, precisamente. O sea, justamente en uno de estos chats, en el de rockenperú.org, es que se encuentran una serie de músicos que van a producir cosas interesantes, ¿no? Sí, en efecto, ¿no? De todo eso habla justamente el artículo de Gerardo Silva, que analiza la escena llamada con cierto desdén chiquipunk, ¿no? Él con más respeto le llama el punk melódico, ¿no? Que es básicamente una adaptación del punk melódico californiano como el de Green Day, ¿no? Que llega a territorio peruano y produce estas nuevas formas musicales. Ahora, ¿en qué momento pasamos así de 6 voltios a Bareto? Por ejemplo, en qué momento se da esa transición? Yo percibí, y creo que coincide también con lo que señala el libro, un cambio significativo del 2007 al 2010. En esa época creo que se empieza a retomar el vínculo con la cumbia de otra manera y empiezan a surgir grupos como Bareto, por ejemplo, que rescatan ritmos tradicionales, ya no solamente de la sierra, sino también ya de la selva, ¿no? Con el ya clásico "Ya se ha muerto mi abuelo", ay, ay, ay. Claro, Bareto incorpora tradiciones musicales no solamente andinas, como bien has mencionado, sino también de la Amazonía, ¿no? Rescata mucho el trabajo de Juaneco y su combo, incluso los incorpora al escenario, hace conciertos con ellos en Barranco, ¿no? Todo esto resulta de alguna manera sorprendente si tomamos en cuenta, como se había señalado, que pocos años atrás esta música, ¿no? Esta fusión entre rock y cumbia era impensable, ¿no? Pero, bueno, como bien demuestra el artículo de Mauricio Flores y Ernesto Bernilla, publicado en este libro, los ritmos tropicales andinos y en general los ritmos locales peruanos han ido viajando a través del rock desde sus inicios prácticamente, ¿no? Solo que con el paso del tiempo esto logra masificarse gracias, bueno, a una serie de elementos externos a la música, ¿no? Y que tiene que ver con los cambios sociales, políticos, culturales, ¿no? En los 90 ingresa el liberalismo como política económica que transforma la estructura de la sociedad peruana, permite que haya mayor consumo, hay mayor acercamiento también a otras tecnologías, ¿no? Este acercamiento a nuevas tecnologías también permite rescatar los trabajos de estas viejas agrupaciones de cumbia y hace que Bareto encuentre un nicho insólitamente en Barranco. Interesante eso. Has mencionado el libro, lo voy a mostrar aquí. Se llama Sube el volumen, Rock y Sociedad, de 1980 al 2019. Lo pueden encontrar todavía en la Feria Ricardo Palma, en el stand de Contracultura, ¿verdad? Así es, lo pueden encontrar en el stand de Contracultura y en otros stands también de la Feria Ricardo Palma.
También lo pueden pedir a El Grito, ¿no? Que es una tienda especializada en música. Hacen delivery además, así que es muy conveniente. Por otro lado, también está en algunas librerías como El Virrey, como Sur. eh, Me parece que también en Book Vivant, ¿no? Y bueno, pueden también comunicarse directamente con la editorial Octógono para obtener su ejemplar, que por el momento está en precio de promoción por lanzamiento. Excelente, excelente. Editorial Octógono, ya saben, lo pueden encontrar en Contracultura. No te vas a escapar de la pregunta final, que es el premio que acabas de obtener, justamente, el Premio Nacional de Literatura en la categoría no ficción, justamente en la profundización de el Agusti-Rock como tal. Sí, en efecto, se me otorgó el Premio Nacional de Literatura por un libro que escribí y que publiqué hace 2 años, titulado Rock en el Agustino, noticias de un circuito alternativo al este de Lima, ¿no? Un título que busca dar cuenta justamente de cómo existen otros circuitos alternativos, ¿no? Que no pertenecen a la Lima central, ¿no? El artículo que publico aquí en este libro, Sube el volumen, es de alguna manera el germen de este libro que ganó el premio, ¿no? El libro es una ampliación de este artículo, tiene un alcance mayor, ¿no? El artículo publicado en este libro básicamente da cuenta de la organización, de la formación y organización del Agusti-Rock, tomando en cuenta a sus distintos actores, ¿no? Las bases sociales, económicas y culturales, históricas también, por supuesto, que permitieron la emergencia de este fenómeno, ¿no? Pero en el libro Rock en el Agustino voy mucho más atrás. Se da cuenta en este libro de cómo el rock llega a este distrito desde los años 60, se mete en las matinales que se llevaban a cabo en el cine Ribagüero y a donde asistieron, por ejemplo, los Yorks, ¿no? Y los jóvenes del Agustino bailaban con esto. Aparece la primera banda del año 68 en la corporación, lo cual es un dato que cuando lo supe a mí me emocionó muchísimo, porque fue como encontrar una pieza arqueológica, ¿no? Es decir, mira, se venía haciendo rock ya en este distrito desde épocas tan antiguas, ¿no? Porque a veces mucho se dice que el rock subterráneo de los 80s funcionó como una especie de semilla para los movimientos alternativos de los años 90, ¿no? En el libro Rock en el Agustino, digamos, se ofrece una mirada distinta, ¿no? Una mirada que tome en cuenta la historia cultural, social de este distrito, para dar cuenta de cómo el rock no germina por una semillita plantada por los subtes, ¿no? Sino que obedece a un proceso propio de transformación urbana en primer lugar, ¿no? Y de una serie de transformaciones sociales, ¿no? Que hacen posible que en este distrito se haga rock, ¿no? Ahora, esto es exclusivamente de Lima. ¿Qué referencias tenemos, por ejemplo, de rock hecho en otras regiones? Piura, Cusco, Ayacucho, por ejemplo. Sí, está todavía por escribirse esa historia. Recientemente Pedro Cornejo ha publicado un libro sobre rock en provincias, que es básicamente una presentación de entrevistas a los principales actores de las movidas rockeras en las diversas provincias del Perú, ¿no? Hay trabajos también que han dado cuenta sobre estas movidas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en La Ruta del Adiós, que habla sobre el rock rock subterráneo, como le llama su autor, César Panduro, ¿no? El rock subterráneo en Ica, ¿no? También está el rock subterráneo de Ayacucho, Ayacucho Subte, ¿no? Que es una novela, en realidad, una novela de no ficción, y que se ha publicado recientemente, ¿no? Recientemente también
me parece que este año incluso se ha publicado un estudio de Cristian Reynoso sobre la movida rockera en Puno. Y así van apareciendo poco a poco, paulatinamente, ¿no?, más acercamientos a este fenómeno, que no solamente ha sido un fenómeno limeño, ¿no? Como se podría creer tal vez por la cantidad de trabajos y de visibilidad que han tenido los rockeros, ¿no?, y los investigadores del rock en Lima. Bueno, lo que sí está por terminarse es este programa. Yo le quiero agradecer enormemente a Mariano por haber venido aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Gianfranco. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Nos vemos. Ya saben, hay rifa librera, todavía quedan números.